Nos place recibir hoy a una persona que sin duda maneja el tema de la geopolítica a nivel global. Él es politólogo, profesor, es consultor y como ya habíamos avanzado, conoce a profundidad estos temas de política internacional. Elvin Calcaño Ortiz está con nosotros y nos podría ayudar a entender qué está pasando en Medio Oriente, qué tan grave es. ¿Hay razones para tener esos temores como a veces siente uno o es una contradicción más de esas que se dan? Elvin, buen día. Buenos días. Buen día, Amelia. Buen día, Germán. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un honor siempre estar aquí. ¿Cómo no? ¿Cuál es tu mirada sobre este conflicto? Estados Unidos entra de lleno ya en este toma y daca entre Israel e Irán. Se suma a una guerra ya, abiertamente. Sí, bueno, primero hay que verlo desde la perspectiva, me parece, de que Donald Trump había hecho, tanto en el 2016 como ahora en el 2024, en las dos campañas presidenciales en las que ha participado, en las tres campañas presidenciales que ha participado, en todas él había hecho de la promesa de no involucrar a Estados Unidos en más guerras su principal discurso de campaña. Entonces, una de las primeras preguntas que surgen es por qué él transgrede esa promesa que había hecho involucrando a Estados Unidos en esta guerra con Irán. Si bien ayer hicieron todo un tour mediático, los principales ministros de Donald Trump referidos al tema de la seguridad y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde argumentaban frente a los medios norteamericanos, los principales medios norteamericanos, que Estados Unidos no ha entrado en la guerra, sino que atacó puntualmente unas instalaciones nucleares de Irán y que no atacaron población civil, ni siquiera objetivos militares más allá de esas plantas nucleares y que por lo tanto no están en una guerra. Bueno, eso es una cosa de lo que se diga y esos recursos narrativos, esas argumentaciones, la realidad. ¿Y cómo lo percibe el que recibió los bombardeos? Y cómo lo percibe el que recibió los bombardeos y la parte más delicada para ellos, el votante promedio del sector MAGA, como le llaman en Estados Unidos, que es el del Make America Great Again, que es el sector más movilizado y que más apoya a Donald Trump, donde ya hubo, antes de lo que pasó el sábado, portavoces muy importantes de ese sector, políticos, mediáticos, que estaban llamando a que Estados Unidos no entre en esa guerra porque es una guerra ajena, es una guerra de Israel y que Israel es un país extranjero y que Estados Unidos no debió involucrarse. Entonces ahí hay que ver entonces los sectores neoconservadores, los llamados halcones, que desde los tiempos de Bush hijo en el 2004, estuvieron muy involucrados en lo que fue la construcción de la política exterior estadounidense que condujo a la guerra con Irak y Afganistán, sí, que fueron dos guerras desastrosas para los Estados Unidos en términos humanos, miles de soldados muertos, en términos económicos billones de dólares, y que todavía parte de la deuda estadounidense... Aunque un sector se enriquece. Claro, parte de la deuda estadounidense actual, que es muy alta, está vinculada a los gastos que supusieron esas guerras de Irak y Afganistán. Y entonces los sectores que se han enriquecido con eso, como tú dices, Amelia, muy bien, que tienen que ver con ese complejo militar industrial. Entonces, Donald Trump es un presidente, lo primero, que a mí me parece que debe quedar establecido luego del sábado, un presidente más de Estados Unidos. Él se había vendido como una persona anti-establishment, que traía algo diferente, que iba a romper con los sectores tradicionales. Donald Trump, un presidente más que su política exterior... Se debilita la figura de Donald Trump, ¿no? ¿Qué crees? Absolutamente, sobre todo frente a su electorado. Basta ver las declaraciones de Marjorie Taylor Greene, que es una representante muy importante y muy fuerte dentro del sector MAGA en Estados Unidos, del sector de Donald Trump. Ella es una congresista. Las declaraciones abiertas que hizo en contra de ese bombardeo, las de Tucker Carlson, que es una de las figuras mediáticas más vistas por el sector MAGA de Estados Unidos, Alex Jones también, que es un personaje muy importante dentro de ese sector, el propio Steve Bannon, que fue el gran ideólogo de Donald Trump en el 2016 y que sigue siendo muy cercano a Donald Trump, las declaraciones que ha hecho al respecto en contra de cualquier participación de Estados Unidos en esto. Entonces, se debilita Trump frente a su base, la divide en parte. Obviamente esto no quiere decir que ya se acabó el apoyo a él, eso habrá que seguir viendo, pero se debilita, me parece a mí la clave es en el sentido de que pasa a ser un presidente más de Estados Unidos que responde a un complejo militar industrial y a unos sectores financieros prosionistas, muy prosionistas de Estados Unidos, que son los que sistemáticamente
hacen que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tengan que involucrarse en guerras que Israel inicia, pero nunca puede terminar solo y tiene que entrar a Estados Unidos. ¿Qué significa el que el gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo, haya decidido hacer este bombardeo sin contar con el apoyo del Congreso? Empezamos por ahí. Y luego parecería que hay una división en el Partido Republicano porque una parte apoya, otra parte no apoya. Y esto ocurre justo 2 días después de que Donald Trump dijera, yo estoy pensando, me voy a dar un máximo de 15 días para tomar una decisión, pero ese máximo se acabó rápido, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene eso para el tema institucional, sobre todo en los Estados Unidos? Bueno, hay todo un debate, incluso la famosa congresista Alejandra Ocasio-Cortez, como se le conoce en Estados Unidos, ella demócrata, joven, emergente. Muy liberal. Muy progresista. Ella plantea un proceso de impeachment, porque se argumenta desde ese lado que Donald Trump ha violado la Constitución porque debía haber solicitado la aprobación del Congreso para esta operación militar. Pero eso hay una ambigüedad, como siempre, con las cosas constitucionales, los aspectos constitucionales, donde siempre hay una contradicción entre, en términos de interpretaciones posibles, y por otro lado, en ese choque de la voluntad política frente a lo que establece la Constitución. Y no hay un consenso en Estados Unidos hoy día si para una operación como esa que hubo el sábado se necesitaba la aprobación congresual. Lo que sí es que se divide efectivamente las bases republicanas. Tendió a haber una mayoría de senadores y representantes del Partido Republicano que apoyaron lo del sábado bajo el argumento de que no era una operación militar, sino simplemente un bombardeo. Martillazo. Ahora, Elvin, hemos iniciado el programa con este tema y sería importante explicarle a la sociedad dominicana la relevancia que tiene esta situación, qué impacto tiene a nivel global y por qué genera tanta incertidumbre. Y si tú abres todos los periódicos a nivel nacional y mundial, tú te vas a dar cuenta que todas las portadas hablan de este tema. ¿Por qué? Bueno, es un tema sumamente importante por la implicación de que se está atacando a... bueno, más que se está atacando de que se haya iniciado desde la semana pasada con el ataque sorpresivo que hizo Israel en Irán, donde apoyado por Estados Unidos, Israel fundamentalmente hace sus despliegues militares a partir de apoyo de Estados Unidos. Es el país al que Estados Unidos destina más dinero todos los años en ayudas, en este caso para los temas militares, tecnológicos, científicos. Entonces, cuando inicia este ataque de Israel a Irán, el mundo entra en una situación muy delicada por lo que representa el Medio Oriente en primera instancia, que es la zona donde están concentradas las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Es decir, los sectores energéticos mundiales, que lo que mueve la economía a nivel mundial, el petróleo, el gas, depende de esa zona, de los tránsitos que hayan de barcos en esa zona, de la disposición que haya en esa zona, de sus centrales de producción de petróleo, de sus zonas petrolíferas en general. Entonces, cuando Israel ataca a Irán, se aumenta la tensión en esa zona. Y el caso específico de Irán es muy delicado por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un pedazo de mar que hay en el Golfo Pérsico, por donde pasa alrededor de un 30% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Y Irán siempre ha planteado, de hecho ayer domingo, el Parlamento de Irán aprobó de manera unánime que se cierre el estrecho, que es un estrecho que Irán tiene bajo su control. Pero tenemos ahí el mapa y explicábamos a la gente que entre lo verde y lo color tierra, más o menos. La parte más estrecha. La parte más estrecha, ese es el estrecho de Hormuz. Sí, por ahí pasa el 30% del petróleo del mundo. Para el caso de Asia, de China, India, Corea del Sur, es más del 60% del petróleo que consumen. Si se cierra ese estrecho, podría haber un colapso de la economía mundial en términos de efectos inflacionarios, porque la mayor parte de los productos que se consumen y que se fabrican están vinculados al sector energético. Nadie soportaría eso. Y el sector energético se vería muy limitado en caso de que se cierre el estrecho de Hormuz. Lo primero es que subiría de manera espectacular la gasolina, podría haber escasez, entonces es sumamente delicado. Hay que ver
si el sector, la Junta, el Consejo Militar de Defensa de Irán, que es como se llama, adopta esta medida del Congreso, porque depende de ellos. Tendría que ser una medida de tipo militar. Pero es una guerra extremadamente delicada. Por otro lado... ¿Pero qué impacto tendría eso? En la economía, eso podría generar un efecto de colapso económico mundial en términos inflacionarios, escasearía la gasolina en países totalmente dependientes del petróleo externo, como sería el caso de la República Dominicana, entre otros. Pero sí, lo primero que generaría el cierre de Estrecho del Hormuz en lo inmediato es un efecto inflacionario. Va a subir el petróleo probablemente a un 100 y pico por ciento, el barril, y con todas las consecuencias en términos de encarecimiento de la vida que eso tendría para los países. Y la otra amenaza, que es una amenaza casi existencial para la humanidad, es que se puede abrir paso a una guerra de tipo nuclear con lo que está pasando Irán, porque Irán, han planteado diversos analistas muy importantes, que ahora con esta agresión que está recibiendo, eso lo podría impulsar y obligar a así desarrollar armas nucleares. Hay un argumento que sobre todo en determinados sectores se tiende a asumir mucho en la narrativa como las plantea Estados Unidos, que a veces no son así. No lo digo yo, lo dice la historia. La guerra de Irak se inició bajo el argumento de que Irak tenía bombas de destrucción masiva. Recordamos a Colin Powell en la ONU diciendo que hay que atacar a Irak porque tiene armas de destrucción masiva que amenazan la humanidad. Después se descubrió que eso era total y absolutamente falso. Irán no tenía ningún tipo de armas de ese tipo. Colin Powell, su carrera política se acabó, era una figura presidencial y después de ahí no pudo volver a ser candidato de nada. Tuvo que admitir. Y tuvo que admitir que se había equivocado. Porque lo habían hecho, o que lo habían hecho equivocarse. Inducido a decir eso. Entonces hay narrativas muy parecidas ahora con Irán. Se está diciendo que Irán tiene armas nucleares. La evidencia que hay es que no tiene armas nucleares Irán. Pero sí, entonces están diciendo muchos analistas, luego de esta agresión, Irán se podría haber compelido así desarrollarlas. Porque hay un hecho fáctico y la geopolítica se basa en relaciones a partir del poder. Hay autores como Alfredo Jalife, mexicano, muy importante, que dice la geopolítica es destino. El destino te indica tu lugar en la geopolítica mundial en términos de tu territorio y de quién tú seas vecino y los recursos que tú tengas. Entonces, esto viene a señalar de que, por ejemplo, los países que tienen una política exterior hostil a los Estados Unidos y que están dentro de zonas geográficas estratégicas para la geopolítica americana, si no tienen armas nucleares, son eventualmente atacados. Son eventualmente esa es la historia, ha demostrado que eso es así, sobre todo a partir del 1945, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se convierte en la gran fuerza mundial, y en el otro lado estaba la Unión Soviética, y cuando cae la Unión Soviética en 1989-1990, queda Estados Unidos como el único hegemón del mundo. Todos los países, entonces, a partir en ese periodo de tiempo, que son hostiles a Estados Unidos y están dentro de zonas geográficas estratégicas, son atacados o se utilizan mecanismos para que sus gobiernos caigan y poner gobiernos favorables. Los gobiernos que no han sido atacados son los que tienen armas nucleares, como Corea del Norte, como Rusia. Entonces, Irán podría haberse obligado a desarrollar armas nucleares en vista de, frente a un mundo hostil, ellos proteger su sistema de gobierno, que es un sistema de gobierno que, por ejemplo, a mí no me gusta, teocrático, pero en términos de relaciones geopolíticas se podrían ver compelidos a eso. Y ahí está la amenaza de lo que hizo Estados Unidos el sábado, que es que empuje al mundo a una carrera nuclear, donde vecinos de esa zona, como el propio Arabia Saudita, por ahora aliado estratégico de Estados Unidos, diga, bueno, pues yo tengo que tener armas nucleares porque esta gente me pueden atacar el día que no estén de acuerdo conmigo. Y así en cadena empieza a desarrollarse una carrera nuclear. Como hubo una carrera armamentística en el contexto de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría, que lo hay ahora una carrera nuclear en el contexto de un mundo donde el sistema de gobernanza mundial basado en reglas se está resquebrajando, porque ahora lo que está primando es la fuerza, lo que está haciendo Israel hace más de 2 años en Gaza, matando gente allí y no pasa nada, porque Israel tiene la bendición y tiene el apoyo de los grandes poderes mundiales. Tiene la venia de Estados Unidos. A propósito de Israel, dijiste, Elvin, una frase que me pareció tan contundente. Israel comienza guerras que finalmente no puede terminar solo. Esa es la historia, sí. Quiere decir que ese ataque, yo diría formidable, sorpresivo,
efectivo que hizo Israel el 13 de este mismo mes, 13 de junio, boom, que su aviación, que es invencible en la zona, ¿verdad que sí? Va y ataca a Irán y regresa tranquilamente. No es tan así, que le podría salir mal la jugada, que Irán tiene también fuerza para responder. ¿Qué tan fuerte puede ser la respuesta de Irán ahí y que haya al punto de obligar a Estados Unidos a intervenir en ese asunto? Bueno, sí, aquí hay que ver varios puntos, me parece a mí. El primero, hay mucho de mito alrededor de Israel. Y realmente Israel sí es un país que ha desarrollado grandes capacidades, muy, muy admirable, un país más pequeño que nosotros, de 22.000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 48.000, ellos tienen la mitad de nuestro territorio. Pero Israel desde 1949, Israel se funda en 1948. Que esto es importante también aclarar porque hay muchos mitos de que como que ese Israel es lo mismo que Israel de la Biblia, eso no tiene nada que ver. Aquí hay mucha gente que cree pues eso es un disparate. Los israelitas ¿Y dónde actuales, se funda y cómo? claro, Cuenta. los israelitas actuales son judíos de origen centroeuropeo, askenazíes, que hablaban un idioma que se llama Yiddish, que es una mezcla de hebreo con idiomas germanos como el alemán, que se fue un grupo que es, humano, una etnia, que se fue desarrollando entre Rusia y el centro norte de Europa desde aproximadamente el siglo VIII, que es cuando se tiene cuenta, por ejemplo, de las poblaciones judías significativas en lo que hoy es Rusia, y que se fueron desplazando hasta llegar hasta donde está hoy Alemania, Bélgica, toda esa zona. La evidencia histórica que hay es que una parte importante de ellos fueron personas que se convirtieron al judaísmo a partir del siglo VIII. Pero no tiene nada que ver con eso, con Nada. ese pueblo judío, Cero. hay que hablar a la Biblia, ¿no? Cero, porque no son lo mismo ni étnicamente, fíjense, estas personas, sus apellidos, ¿cuál es el apellido de Benjamin Netanyahu, el actual primer ministro de Israel? Es Mileikovsky, pero cuando llegan a Israel se lo cambian para que suene hebreo y se puso Netanyahu, pero su apellido original es Mileikovsky. El fundador de Israel se llamaba David Ben-Gur, pero se lo cambió para que diga Gurión y suene hebreo, pero él se llamaba David Ben-Gur, que era un judío alemán, por cierto, militante del Partido Socialista Alemán. A Israel lo fundaron judíos socialistas a partir de 1948 con la institución de los kibbutzim, que eran porciones de tierra de tipo comunal, donde nadie era propietario de nada y las cultivaban. Todos esos desarrollos que ha hecho Israel en términos de agricultura y todos esos avances es a partir de las instituciones de los kibbutzim, de ese espacios colectivos de producción. Entonces, los israelíes que hoy hay en Israel empiezan a llegar al actual Estado de Israel cuando eso era parte del Imperio Otomano en el siglo XIX, a través de la Aliyá, que Aliyá significa en hebreo retorno. Los judíos efectivamente en ese tiempo en Europa estaban siendo perseguidos brutalmente, porque los que siempre han perseguido, esto es otro mito, que dicen que los judíos y los musulmanes no pueden vivir, eso es una locura. Los judíos siempre han vivido en territorios musulmanes porque una parte de los judíos de esos de la Biblia, que hoy se conocen como judíos Mitzraim en Israel, se quedaron en el territorio y convivieron siempre, primero con los cristianos, en época cristiana, hasta el siglo VI, siglo VII, luego a partir de ese periodo con los musulmanes, siempre convivieron allí, sin ningún problema. Y se fueron otros a Yemen, a Irak, a Irán. De hecho, en Irán todavía hay una población judía no poca. Y ahí hubo toda esa población. Pero lleguemos a 1948. Entonces, por eso, en el 1948 se funda Israel basado en judíos europeos, que hoy son el 80% de la población judía dentro de Israel. Son judíos de origen europeo. Los judíos bíblicos eran semitas, que son étnicamente distintos, no hablan el mismo idioma. El hebreo de hoy es el hebreo moderno, que es distinto al hebreo antiguo. Se parecen incluso muy poco, hasta gramaticalmente. Y por otro lado, en términos religiosos, no son iguales tampoco. Son talmúdicos los judíos de hoy. Los de la Biblia eran bíblicos, efectivamente. Entonces se funda el Estado de Israel y eso implicó la fundación del Estado de Israel, desplazar a una población que ya estaba allí. ¿Qué era? Palestina, que se conoce como la Nakba. Pueden buscar en internet ese término, Nakba. ¿Es que se le ocurrió dividir lo que era Palestina antes y darle la mayor parte del territorio, de hecho, a los judíos a los británicos, y no a los palestinos? A los británicos se les ocurrió eso en el 1917, que hubo la ya famosa declaración de Balfour. Balfour era el ministro de Exteriores británico en ese tiempo. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico,
que existía todavía en esa época, se quedó con ese territorio donde hoy está Israel. Y se creó el mandato británico. Que era parte de todo sobre eso la antigua Palestina. del Imperio Otomano. Así se llamaba, exacto. El Imperio Británico, el mandato británico sobre la antigua Palestina. Y entonces, sectores importantes empezaron a empujar para que esos judíos que ya estaban llegando desde el siglo XIX, judíos europeos, se les diera un Estado, que tuvo una razón muy noble, porque eran perseguidos en Europa. Sí. Habían sido perseguidos brutalmente, y ni hablar del crimen del Holocausto. Pero eso creó un problema, porque es que había ya una población. Entonces, para crear el Estado de Israel, se tuvo que desplazar a parte de la población palestina. Fíjense, por ejemplo, el actual jefe de la... Perdón, por eso es que quería insistir en eso, porque no todo el mundo comprende que ese Estado de Israel que se funda en 1948 es de población desplazada, que eran los judíos que eran perseguidos, pero se funda sobre un territorio que ya era Palestina. Que ya había gente. Y donde ya había gente. Y esas personas son desplazadas y son las personas que hoy en día están luchando por sobrevivir en un territorio que era suyo. O sea, hoy en día el conflicto, cuando Israel habla de su supervivencia, obvia el hecho de que ellos vienen a ocupar un espacio que realmente era de los palestinos. Claro, y entonces no es que los palestinos le están tratando de quitar la tierra a los israelíes, es que Israel ha ido ocupando el espacio de los palestinos y cada vez tienen menos. Claro, cuando se funda el Estado de Israel en 1948, la relación era 40-60, 40% territorio israelí, 60% palestino. Hoy es 80-20, 80% israelí, 20% palestino. Lo dividieron. Y en Cisjordania, la población palestina en esa zona se divide en dos partes, en Gaza y en Cisjordania. Cisjordania está ocupada desde 1967 por Israel. Luego de la guerra de los 6 días, Israel que gana esa guerra con apoyo de Estados Unidos, aunque el mito dice que ganó solo, pero lo estaba apoyando Estados Unidos. En el 1967 Israel ocupa ese territorio de Cisjordania, que es donde está Jerusalén, y la población de allí entonces queda en una situación de ocupación, que incluso en el derecho internacional hay una serie de planteamientos sobre qué implica que una población ocupada. Desde ese momento, Israel lo que ha ido es impulsando la creación de colonias israelitas dentro de ese territorio para ir sacando y dividiendo. Si uno ve un mapa... Son lo que aquí en Dominicana llaman los invasores. Claro, si uno ve un mapa del 1967, la porción de tierras de Cisjordania era un espacio de un mismo color. Ahora son muchos puntitos de diferentes colores, porque Israel ha explicado una estrategia de ir dividiendo eso para que sea inviable la creación de un Estado palestino, porque no sea contiguo los territorios. ¿Por qué se usó la estrategia? No, era para decir que la entrada y salida de Cisjordania está totalmente controlada por los israelíes. Sí, claro. Están los militares en los puestos y hay horarios incluso en los que tú puedes o no hacer cosas. Correcto. Sí, me llama la atención de por qué se dividió la parte palestina. De un lado Gaza, como digamos que es en Higüey, y del otro lado Cisjordania, que sería el Cibao. ¿Por qué se hizo así? ¿Eso es una estrategia militar o qué? Eso fue en la guerra árabe-judía del 1947 y 1948, que en Israel se conoce como la Guerra de Independencia. Quienes fueron derrotados en esa guerra, que fueron los palestinos y la población árabe en sentido general, tuvieron que replegarse en otros territorios, ¿no? Y los territorios en que quedaron fueron Gaza y Cisjordania, porque eso fue a través de una guerra que en Palestina se conoce, que lo mencionaba hace un rato, como la Nakba, que significa catástrofe en español. Ellos reconocen eso como el momento donde pierden su tierra a partir de este enfrentamiento con Israel. Entonces, toda la conflictividad que se deriva en esa zona del Medio Oriente es a partir de los hechos que ocurren del 1948 en adelante, de una población desplazada, de unos países árabes colindantes que empezaron a adoptar medidas muy hostiles frente a Israel, porque eso es verdad, y entonces de ahí vienen muchas de las situaciones, han ocurrido varias guerras, la del 67, la del 73, Yom Kippur, etcétera. ¿Cuál es la particularidad, y solo un segundo con esto, de ahora, que Israel está enfrentando un Estado? Desde 1973, Israel no enfrentaba a un Estado como lo está enfrentando ahora con Irán, y creo que se están viendo los resultados en ese sentido. Precisamente por ahí voy. ¿Cómo se puede comprender la reacción o la ausencia de reacción del mundo árabe ante lo que está haciendo Israel en las últimas semanas? Lo que empezó con un enfrentamiento frente a Hamas, que se ha convertido en
yo no sé, no hay otra forma de nombrarlo que no sea un genocidio de la población según organismos internacionales palestina. O sea, ha sido un extremismo, es barrer la gente, es decirle, muévanse hoy para el norte, después para el sur, y ahí no queda prácticamente nada de la estructura de lo que había en Gaza. Bombardear Hezbollah en el Líbano al norte y decir, los estamos observando, y ahora este nuevo frente que se abre con Irán. Israel está haciendo eso en un contexto en el que uno ve el mundo árabe tranquilo, no hemos visto una reacción. ¿A qué se debe que no haya habido una expresión más fuerte del mundo árabe frente a lo que se está exhibiendo en este momento? Bueno, porque el mundo árabe también es muy dividido, se divide entre los sunitas y los chiíes. Los sunitas son el 85% de la población, 15% chiíes. A su vez, las monarquías del Golfo Pérsico que hay en esa zona, los Emiratos Árabes Unidos, donde está el famoso Dubái, Qatar, Kuwait, luego países como Irak, entre otros, tienen problemáticas internas y tienen una relación diferenciada con Estados Unidos entre ellos. Los países que están más articulados a la economía global mundial, en términos financieros, en términos de sus relaciones a quienes le venden el petróleo, el gas natural, tienen una relación no cercana con Irán y tienen una relación a su vez cercana con Estados Unidos y en consecuencia con Israel, Arabia Saudita, entre otros. Entonces ellos están muy divididos, los países árabes musulmanes de la zona, y eso les impide tener una postura común. Y son países también no muy fuertes porque vienen de procesos históricos donde han tenido que montar estados luego de haber sido ocupados colonialmente. No tienen fuerza suficiente y eso hace que tienen posiciones ambiguas. Ellos sacan declaraciones diciendo nos indigna lo que está pasando en Gaza, pero no toman medidas concretas. E Israel sabe eso. Israel es un país muy insertado en la lógica geopolítica mundial porque está muy articulado a Estados Unidos, y entonces Israel sabe que tiene vía libre en la medida de que Estados Unidos lo apoye por pasiva o por activa para actuar tanto en Gaza como en el caso ahora de Irán. Sin embargo, la pregunta del millón es, ¿podrá Israel salir airoso esta vez? Bueno, ¿qué tanto daño ha podido provocar Irán con sus misiles que hemos visto que han llegado directamente a Tel Aviv, a Haifa? Bueno, ahora, ese era el punto clave que mencionaba hace un rato. Israel por primera vez desde el 1973 está enfrentando un Estado y los resultados se están viendo. El sistema de defensa de Israel, el famoso Iron Dome y toda esa, la cúpula de hierro, como le llaman, se está viendo incapaz de detener todos los misiles de Irán. Desde que empezó el enfrentamiento hace una semana, más de 9.000 israelíes han perdido su vivienda por los bombardeos de Irán. Se acerca, según medios como Haaretz, un medio muy importante porque un medio independiente israelí, dice que ya van más de 100 muertos. Heridos son más de 500. Han destruido... Primera vez que uno sepa eso. Primera vez que se dan ese tipo de cifras porque es la primera vez que Israel enfrenta a otro Estado. E Irán, a su vez, que ha ido en los últimos años por su hostilidad esa teocracia iraní, por su hostilidad con Estados Unidos y con Israel, desarrollando capacidades nucleares, y ellos han dicho abiertamente que se estaban preparando para esto. De hecho, esta mañana bombardearon Israel, cayeron varios misiles y todos los días lo están bombardeando, todos los días. Israel está paralizado porque la gente no puede hacer su vida, ya que como cada 2 y 3 horas tienen todos que correr para los refugios porque vienen misiles de Irán, donde entre un 10%, 15% y a veces hasta un 20% golpean. O sea, eso es insostenible. Finalmente, porque se nos agota el tiempo, ¿qué podemos esperar a partir de esta situación? ¿A qué le ponemos la mirada? Bueno, hay que ver si puede haber negociaciones de paz en las actuales condiciones, ojalá las haya, para que haya paz en esa zona, no parece. Irán tiene capacidades reales, lo pueden golpear y lo están golpeando duro, pero ellos también pueden golpear. Eso puede desencadenar en una guerra regional. Lo que hay que ver es entonces que ese conflicto no escale a una guerra regional, porque eso sí podría desembocar a un conflicto de tipo nuclear y que se cierre el estrecho de Hormuz, y eso nos va a afectar muchísimo a países como el nuestro. Muchísimas gracias a Elvin Calcaño Ortiz, politólogo. Gracias por darnos luz sobre esta situación geopolítica que definitivamente va a tener un impacto a nivel global de no detenerse, yo no sé si decir a tiempo, de no detenerse ahora lo que está ocurriendo. Gracias por aceptar venir incluso tan tempranito, le hicimos madrugar hoy más que nunca. Sí. Nos vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a aterrizar específicamente en el territorio dominicano con un análisis y un estudio que ha hecho Participación Ciudadana sobre la situación del sistema
político partidario de nuestro país, un diagnóstico del sistema electoral y de partidos de República Dominicana. Nos acompañarán Gustavo Oliva Álvarez, politólogo y sociólogo y encargado de levantar esta información, y Lady Blanco García, que es la coordinadora general de Participación Ciudadana. Regresamos en breve.